Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden sentarse y abrir sus Biblias en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos a estar leyendo el capítulo y luego orando antes de comenzar este mensaje. Sin embargo, quería darte una pequeña aclaración antes de comenzar para que nuestras expectativas y nuestra mente esté preparada para abordar el capítulo de hoy. Nosotros somos una iglesia comprometida con la predicación expositiva de la Biblia. Es decir, queremos ser bíblicos. ¿Y qué quiere decir eso? Que a veces vamos a encontrarnos con porciones de las Escrituras que traen gran ánimo y gran motivación. A veces con porciones de las Escrituras que traen confrontación a nuestro pecado o que nos impulsan a vivir de una manera más obediente. Sin embargo, también nos encontraremos de vez en cuando con capítulos o pasajes de la Biblia en el que básicamente lo mejor que podemos aspirar es simplemente entender la Biblia. Simplemente entender qué dice, qué significa este capítulo. Este capítulo es uno de ellos. La gran meta es entender qué significa esta porción de la Biblia. Este capítulo es probablemente uno de los capítulos más controversiales de todo Romanos y más difíciles de todo el Nuevo Testamento. Hay varias interpretaciones acerca de lo que quiere decir. Por lo tanto, si tú eres un creyente verdadero y amas la palabra de Dios, probablemente vas a amar el mensaje de hoy. Si no estás tan apasionado por la Biblia y por conocerla y entenderla, probablemente no va a ser un buen mensaje hoy. Porque vamos a estar yendo a través de todo este capítulo y es bastante complejo. Así que, vamos a orar. Vamos a leer el capítulo, vamos a orar que el Señor produzca este amor por su palabra y que seamos un pueblo que ama conocerlo, entenderlo e interpretar la Escritura en un tema que tiene tantas diversas interpretaciones compitiendo. Vamos a leer la palabra. Dice así, Romanos 11, versículo 1. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es en base de obras. De manera que la gracia ya no es gracia. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra.
Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos los alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios le dio un espíritu embotado, ojos que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero ustedes hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida eterna entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son todas las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. Pero no seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. También ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis el misterio para que no sea sabio en su propia opinión? Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia de Dios mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Señor, te suplico
que nos ayudes a amar tu palabra y que nos ilumines la mente, el corazón, y que espiritualmente nos ayudes a ver lo que tú nos estás diciendo, lo que tú le dijiste a los romanos y lo que tú nos estás diciendo a nosotros hoy. Que podamos interpretar bien la Escritura y que puedas ser fiel, Señor, en predicar la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este pasaje, este mensaje se llama, esta frase, todo Israel será salvo. Esta frase sucede en versículo 26. Y yo creo que resume el centro de la discusión y el debate en todo este capítulo. Todo el capítulo gira en torno a la preocupación de Pablo por Israel. Si no has venido en las últimas 2 semanas, probablemente voy a decir cosas que van a ser difíciles o incómodas para ti acerca de la elección de Dios que estuvimos discutiendo en el capítulo 9, en el capítulo 10 y ahora estamos en el capítulo 11. Sin embargo, aquí nos enfrentamos a lo que está diciendo Pablo, la conclusión a la que llega acerca de sus compatriotas judíos, de por qué es que tantos judíos rechazaron a Cristo y nunca se arrepintieron ni creyeron en Él. ¿Cómo se explica esto teológicamente? ¿Cómo se explica esto según los planes de Dios? Pablo nos da la respuesta, pero hay una dificultad grande en interpretar este texto para nosotros. Y es nuestro contexto. Nosotros hemos crecido en una época en el que la cultura cristiana por el último siglo ha sido altamente enseñada hacia una dirección que se llama dispensacionalismo. Y sea que nosotros lo creamos o no, lo escuchemos o no, hayamos escuchado el término o no, es el aire que se respira. Y por lo tanto, cuando llegamos a estos pasajes, podemos de repente poner estos conceptos que nosotros hemos escuchado en la forma en la que leemos automáticamente el texto. Así que este texto primariamente se lee como si Pablo estuviera hablando de una profecía. En nuestros días muchas iglesias lo piensan que Pablo está hablando de que él está explicando una profecía de algo que va a suceder en la última parte de cuando venga Cristo, en el que va a haber un avivamiento de judíos. Deberían ser judíos exclusivamente, porque si se interpreta de esa manera, el texto dice que ya no habrían gentiles que se pudieran convertir. La plenitud de los gentiles entran y luego solo los judíos empiezan a salvarse, a tener una gran conversión y todo Israel será salvo. Esa no es la interpretación que yo voy a enseñar hoy. Esa no es la interpretación que yo voy a defender el día de hoy. Sin embargo, es una interpretación bastante sostenida el día de hoy. Bastante sostenida el día de hoy. Y por lo tanto, probablemente muchos de ustedes van a tener una interpretación diferente. Así que nos acercamos a este capítulo con un espíritu de humildad, en el que reconocemos, sí, hay debate, y de repente no todos vamos a estar de acuerdo en cuál sea la interpretación. Yo voy a defender una, pero no desde una postura de que yo lo sé todo o de que yo soy infalible, sino de que después de mi estudio y después de conocer un sistema teológico amplio, esta interpretación yo la veo, que voy a defender, yo la veo como mejor, más fiel. Esta interpretación quizás más antigua. También hay teólogos modernos como Sam Waldron, que por supuesto, y otros teólogos como Robertson que la defienden, pero es la posición que sostenía Agustín y Lutero y Calvino y muchas otras personas en el pasado, pero no en el presente. Muchas personas en el presente no sostienen esto. Así que vamos a ir paso por paso a entender el argumento de Pablo
interactuando con la interpretación de este capítulo. El primer punto, son 3 puntos. El primer punto que vamos a ver en la argumentación de Pablo es este. Versículo 1 al 10, Pablo está diciendo: Dios no abandonó a los judíos porque salvó a un remanente judío. Pablo está preocupado por el asunto de el abandono de los judíos. Así que vamos a abrir nuestro texto y te pido por favor que abras tu Biblia. Versículo 1, lo primero que encontramos es la idea principal. Versículo 1 es la idea principal del punto 1. El asunto de la salvación o perdición de Israel. Pablo hace esta gran pregunta. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Esta pregunta es muy importante y tiene un significado amplio que llega hacia ti. Yo sé que vamos a estar hablando mucho de los judíos y tú dices: yo no soy judío. Pero si Dios ha abandonado a su pueblo que prometió salvar, entonces no se puede confiar en Dios. Y así como Él abandonó a unos, así también te puede abandonar a ti. Entonces esta pregunta es altamente importante y tiene que ver con quién es nuestro Dios. ¿Es fiel Dios? ¿Es realmente soberano? ¿Es realmente alguien que puede lograr sus propósitos? Pablo enseña aquí que no. Dice, él responde, por supuesto, de ningún modo. Esa es una frase griega en la que se enfatiza como si dijera no, 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 no. Ya hemos hablado muchas veces de esto porque Pablo usa esta frase mucho en Romanos. Pablo enseña que no todos los judíos se perdieron. Dios no desechó a todo su pueblo judío. Dios no olvidó sus promesas simplemente cambió de pueblo. Algo diferente está sucediendo. No es que Dios desechó a toda la nación judía. Dios está salvando más bien a todo su verdadero pueblo escogido, que incluye a un remanente de judíos y gentiles. Vemos esta gran respuesta de Pablo en el versículo 1 y 2. Mira lo que dice ahí. Mira el versículo 2. Él explica su respuesta. Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Y qué dice? Al cual conoció con anterioridad. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. ¿De qué está hablando él? Está hablando de la elección. Otra vez, lo mismo que ha estado hablando en capítulo 9, capítulo 10. A su pueblo, y ahí explica, es decir, aquellos que él ha elegido. ¿Ya? Dios no ha desechado a su pueblo que él eligió, a su pueblo que él predestinó para salvación, a su pueblo que es parte del remanente de Israel. Dios no desechó a los judíos, dice Pablo. ¿Por qué? Porque Él ha salvado judíos y salvará todos los judíos que Él ha elegido. Es algo sencillo pero complejo a la misma vez. Esos elegidos son aquellos que Él conoció con anterioridad, aquellos que Él eligió incondicionalmente. Ahora, ¿cuál es la evidencia de Pablo para demostrar que no? Dios no desechó a su pueblo, Dios ha salvado a su pueblo de los que Él escogió. La evidencia que Pablo presenta es Él mismo. Mira el texto. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es como si dijera, mírenme a mí, yo soy judío y yo soy salvo. ¿Cómo entonces dice que Dios desechó a los judíos? Yo soy judío, yo soy salvo. Esa es la lógica directa y clara de Pablo.
Y luego Pablo usa una ilustración del Antiguo Testamento, hablando de Elías, del profeta Elías. En el Antiguo Testamento, Elías estaba descorazonado, desilusionado, desesperado. Se fue solo a una montaña y dice: ¿sabes qué? Dios, todo tu pueblo se ha perdido. Todo tu pueblo te desechó y se fue a los ídolos. Solamente quedo yo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Recuerden lo que Dios le dijo a Elías. Básicamente le dijo: Elías, no, tú no estás solo, tú no eres el único. Porque yo he apartado para mí un remanente. Dios tenía un puñado de miles de judíos que eran fieles. Entonces, dice Pablo, ¿no saben lo que dice la Escritura sobre el pasaje de Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero la respuesta divina dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. De la misma manera también ha quedado en el tiempo presente. Es importante, hermanos. Varias veces en este capítulo Pablo habla del tiempo presente, no del futuro, cuando va a haber un avivamiento judío, del presente. O sea, cuando él está escribiendo. Ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Así de claro lo explica Pablo, muy, muy claro. Y es esta misma lógica. No, Dios no ha desechado a su pueblo porque su pueblo es aquellos que él ha escogido. Y ese es el remanente de entre judíos y gentiles. Por eso Pablo termina esta idea meditando en la centralidad de la gracia soberana de Dios en la salvación de Israel. Y dice: pero si es por gracia, ya no es en base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Entonces él está diciendo: lo que ha determinado la situación presente de los judíos que él está lamentando es la elección de Dios. Y ni siquiera es por su esfuerzo de hacer buenas obras, porque los gentiles que no estaban esforzándose fueron escogidos por Dios y lo alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos, dice. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven, oídos con que no oyen, hasta el día de hoy. El que tenga oídos para oír, oiga, dice Jesús. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Jesús le dice a los fariseos: ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas. Sigue Pablo, dice, y David dice: su banquete se convierte en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo, en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Le está citando esto para decir: Dios juzga al entregar, eso está en Romanos 1-3, al entregar a sus propios deleites y pasiones a los pecadores, incluyendo a los judíos. Pero salva a los suyos, a los escogidos. Entonces, ¿cuál es el enfoque de este primer punto? De lo que Pablo está diciendo: que Dios no ha reaccionado impulsivamente desechando a todos los judíos, a toda la nación judía. Y probablemente lo que está metido aquí es una reflexión en la forma
en la que los judíos desecharon a Cristo. Todo el capítulo, y esto lo vamos a ver en el punto 2 un poco más, todo el capítulo tiene en mente esta idea de que quizás los judíos hicieron un pecado tan grande que ya no hay oportunidad de que un judío sea salvo. Está esta idea detrás del capítulo 11. Y Pablo va en contra de esta idea varias veces y dice, no. El hecho de que seas judío no quiere decir que ya no hay oportunidad de salvación para ti. No quiere decir que has cometido el pecado imperdonable. Voy a mencionar eso otra vez en el punto 2. Al contrario, Dios está salvando judíos. Vamos a ir avanzando en esto. En última instancia, el plan de Dios no avanza por las obras humanas, sino por su elección soberana. Quiero que apliques esto a tu vida un poquito antes de seguir al punto 2. ¿Cómo puedes aplicar eso a tu vida? La enseñanza aquí es que Dios no abandona a los suyos. Dios nunca abandona a los suyos. Muchos cristianos sienten a veces que Dios los abandona. Y quizá cuando estás en problemas financieros fuertes, o cuando un ser amado se enferma y está sufriendo, o cuando te sientes deprimido o desorientado, piensas que Dios te ha abandonado. Él no te ha abandonado. Dios no abandona a los suyos. Jamás. Y si tú eres creyente, si tú eres cristiano, si tú eres parte de su pueblo, jamás Dios va a dejar que te pierdas. Jamás Dios te va a dar la espalda. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Si tú eres cristiano, tú puedes escuchar esto, tú eres parte del pueblo de Dios. Yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Está hablando a su pueblo. ¿Eres parte de su pueblo? Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Ese es el tipo de relación que tú tienes con Dios. ¿Por qué? Porque tú perteneces al pueblo de Dios. Y regresamos a la semana anterior. Si tú defines a Israel completamente separado de ti, de los cristianos, promesas como estas en Isaías no significan nada para ti. Nada. Pero Él está hablando a su pueblo. Y en Romanos 10 y 11 Él define a su pueblo. En el 9 también define a su pueblo como aquellos que Él ha escogido. Y a los gentiles como aquellos que han sido incluidos en su pueblo, en el verdadero Israel. Dios nunca abandona a los suyos. Hay muchas películas, sobre todo antiguas, de Estados Unidos, en el que el ejército iba a rescatar a un soldado dejado. Y lo que hacía famoso a este ejército es que nunca iba a dejar ningún hombre atrás, ¿no? Ahora es un poco diferente. Después de Afganistán es terrible. Pero esta era la fama, ¿no? De nunca te van a dejar atrás. Y creaba cierta confianza y cierto poder en decir, sí, tenemos personas que no nos van a fallar. ¿Cuánto más nuestro buen pastor, que dio su vida por las ovejas, que es nuestro Padre, que es Rey todopoderoso, no nos va a abandonar en el valle de sombra de muerte? Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y el versículo 4, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo.
Esa es una forma de aplicar lo que Él está enseñando acá. Jesús prometió que nada de lo que el Padre le dio se iba a perder. Juan 6:39, y esa es la voluntad del que me envió, de que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Entonces la gran pregunta que tú tienes frente a ti no es si Dios te abandona. Él jamás abandona a los suyos. La gran pregunta es si eres uno de los suyos. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero ¿eres una de las ovejas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios te está extendiendo esta invitación. Y especialmente le hablo a los jóvenes que están acompañando a sus padres acá. Él está extendiendo su mano de misericordia y de salvación. ¿Rechazarás el llamado de Jesús a dejarlo todo atrás para volverte un discípulo de Él, radicalmente solo de Él, y volverte parte de este pueblo glorioso, eterno de Dios? ¿Serás suyo o estarás fuera del pueblo y de las promesas y del Salvador? Pablo continúa en el punto número 2, reflexionando en que Dios no abandonó a los judíos. Y aprendemos esto: Dios no abandonó a los judíos porque les provoca celos para atraerlos a la salvación. Pablo reflexiona en esto. No es que Dios cerró la puerta completamente ante los judíos y dijo, ya no quiero que se salve ningún judío más, ahora me voy a enfocar solamente en las otras naciones. ¿Cómo Pablo argumenta esto? Dice, no, porque es que la salvación de las otras naciones es una forma en que Dios también provoca celos a su pueblo de Israel para que vengan y sean salvos. En el presente de Pablo, no en un futuro avivamiento. Es la forma de la dinámica de salvación a través de la historia del cristianismo, en el que la conversión y salvación de los gentiles provoca celos a los judíos para que vengan a salvación también ellos. Y eso es lo que vamos a ver en el texto, versículo 11 al 24. Versículo 11 vemos la pregunta. Pablo otra vez establece un punto principal acá. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Fíjense que esa pregunta está bien difícil de entender y ahorita vamos a explicarla. La respuesta es de ningún modo. Vamos a pensar en la pregunta. La pregunta de Pablo debe entenderse de la siguiente manera. Pablo está preguntando, ¿acaso tropezaron para caer? ¿Qué significa? ¿Acaso la nación de Israel ha cometido el pecado imperdonable? ¿Acaso ya no puede ser aceptado por Dios para salvación? ¿Por qué Pablo hace esta pregunta? Y estos pasajes que yo te voy a citar, muchas veces no los tenemos en mente cuando leemos la Biblia. Pero Israel hizo ciertas cosas cuando Cristo vino que podrían interpretarse como un pecado imperdonable. Y Pablo dice, no fue un pecado imperdonable. Los judíos no solo fueron incrédulos, sino que crucificaron al Hijo de Dios. Si eso no es un pecado imperdonable, ¿qué será? Y Pablo está diciendo, no, aunque hayan matado a Jesús, todavía Dios les da oportunidad de que pueden arrepentirse y creer y ser salvos. Pero no solo eso, yo quiero que recuerden un pasaje bíblico importante. Miren lo que dijeron los judíos en Mateo 27 del 22 al 25. Y entiendan por qué Pablo está haciendo esta pregunta. Escuchen lo que dicen los judíos. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron. Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho?
Pero ellos gritaban aún más: ¡sea crucificado! Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Has reflexionado en ese pasaje bíblico? Por eso esta pregunta tiene mucho sentido. ¿Acaso tropezaron para caer definitivamente? ¿Acaso ya no hay opción de regresar para los judíos? ¿Acaso cometieron el pecado imperdonable? ¿Acaso ya no son aceptados de vuelta para Dios? La respuesta de Pablo es: de ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación de los gentiles para causarles celos. Pablo responde: por supuesto que los judíos tienen esperanza de salvación. Es más, en la salvación de los gentiles, Dios no solo está mostrando misericordia a las naciones, Dios está mostrando misericordia a los judíos, causándoles celos, para motivar a los judíos a que se arrepientan y crean en Cristo y sean salvos. Y Pablo termina esta meditación, ese es el punto 2, eso es todo. Pablo termina esta meditación con una exhortación a los gentiles, de que no se crean los santos, de que no se crean los que, bueno, los judíos son terribles, pero nosotros somos mucho mejores. Pablo quiere poner a todos en el mismo nivel y decir: no, todos estaban terriblemente perdidos, mucho más allá de lo que jamás podría imaginarse la compasión. Pero aún así Dios los alcanzó, aún así Dios los recibe cuando se arrepienten y creen. Y él exhorta a los gentiles cristianos a que no se enorgullezcan con soberbia, creyendo que son superiores. Romanos 11:12. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Es decir, ¿cuánto más será la conversión de los judíos durante el transcurso de la historia del cristianismo? Algo que también bendice a la iglesia. Mientras los gentiles se iban convirtiendo, entonces los judíos también iban reaccionando y convirtiéndose. Esto lo vemos en el libro de los Hechos, y esto sería de gran bendición para toda la iglesia. Y así ha sido hasta el día de hoy. Esa dinámica se ha ido desarrollando a través de la historia. Mientras las naciones se convierten, también judíos son provocados a celos y son salvos. Entonces, esta dinámica de producir celos a los judíos demuestra para Pablo que Dios no ha abandonado a todos los judíos. Pablo mismo explica que esa dinámica estaba sucediendo en el presente, que yo sé que no me crees mucho, así que siguiente versículo 13, mira lo que dice Pablo. Pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Versículo 14. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Está hablando de su presente, de él mismo haciendo esta dinámica, llevando a cabo esta dinámica. Otra vez, versículo 14. No está hablando de un futuro avivamiento, está diciendo: si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas a través del ministerio que le hace a los gentiles y salvar a alguno de ellos. Entonces él está diciendo que esa dinámica estaba operando en ese momento de su vida, en el presente. ¿Cómo deberían los gentiles reaccionar ante esa enseñanza? Bueno, no con orgullo, sino con temor de Dios y humildad. Esa es la exhortación de Pablo, del versículo 15 hasta el 24.
que dice, porque si el excluirlos a ellos es reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Está diciendo, esta dinámica es algo que bendice a toda la iglesia. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. No seas un arrogante contra los judíos, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Está hablando de que el pueblo de Dios, nosotros hemos sido incluidos en el pueblo de Dios. Nosotros fuimos puestos ahí, ellos no vinieron a nosotros, como si fuéramos lo principal. Dirá entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, pero desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Que si Dios no perdonó a todas las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. O sea, contempla en la soberanía de Dios que Él ha planificado esto. Estos dos lados, acéptalos, porque eso es lo que menos queremos hacer, aceptar la elección de Dios. Acéptalo y observa, dice, la bondad y la severidad de Dios. Severidad con los que cayeron, pero para ti bondad si permaneces en su bondad. Acepta esta realidad de la soberanía de Dios y aprende de las dos áreas y gózate de Dios. Versículo 23, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Es decir, todos los judíos que crean serán recibidos en el pueblo de Dios, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Si tú fuiste aceptado, que eres de naciones paganas, ¿cuánto más los judíos que habían salido de su casa y van a ser aceptados en su casa? Este pasaje básicamente nos enseña que los cristianos no debemos ser antisemitas, oponiéndonos a la salvación de los judíos, pensando que todos los judíos son nuestros enemigos porque mataron a Cristo, cosa que algunos cristianos han pensado en la historia del cristianismo. No, quizá entre los hispanos es algo muy poco común. Los hispanos usualmente tienen el polo opuesto, no odiando a los judíos, sino adorándolos, exaltándolos a un punto como si fueran superhumanos. Y Pablo no le está hablando a eso. Lean Gálatas para eso. Pero Pablo está hablando a aquellos que son antisemitas y dicen, no, eso no está bien. No son enemigos porque mataron a Cristo todos los judíos. Ellos no pueden ser pensando que ellos no pueden ser salvos porque han cometido pecados imperdonables. Debemos desear la salvación de los judíos sabiendo que eso bendecirá a la iglesia y a ellos también. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto para pasar al punto 3? Para aplicarlo a nuestra vida. Miren, la enseñanza de Pablo en este punto es: el pecado que cometió los judíos, que es terrible, no vence la infinita misericordia de Dios, que les permite regresar y arrepentirse. Entonces aprendemos esto, que nunca se es demasiado pecador como para no tener oportunidad de arrepentimiento. Y quizá tú dices, es que tú no sabes lo que yo he hecho.
Tú no sabes cómo yo me siento. Dios no me puede aceptar. La palabra de Dios dice, sí, y puedes arrepentirte y venir y regresar y creer hoy. Te exhorta a regresar a casa, a regresar a Dios. Tú que has estado lejos por tanto tiempo, tú que has blasfemado contra Dios, tú que has rechazado a Dios, tú que has sido duro contra Dios, ven. Todavía hay oportunidad, porque llegará el día en el que la oportunidad se acabó. Porque la historia termina. Porque Cristo regresa. Y la gracia, el periodo de la gracia se acabó. Y el juicio de todas las naciones vendrá. Y si no estás en Cristo, enfrentarás un infierno eterno, real y horrible. Y recordarás que te predicaron una y otra vez: sé salvo. Hay un Salvador ante ti, extendiéndote la mano de misericordia. Tómala. Y tú la rechazaste una y otra vez. Y por toda la eternidad lamentarás ignorar la voz del buen pastor. Esa es la aplicación. Hay esperanza. Ven a Él mientras hay esperanza. Terminamos con el tercer punto, que es el último y es el más controversial. Y es esto: Dios no abandonó a los judíos, porque salvó al número de judíos y gentiles que Él había escogido. Ese pasaje, 25 al 36, es muy debatido y hay varias posturas. Yo no creo que se enseñe aquí un futuro avivamiento de los judíos, sino que habla de una dinámica constante, presente a través de la historia, en el que se provoca celos por parte de la salvación de los gentiles, se provoca celos, los judíos son salvos y va completándose hasta llegar al final, la plenitud de todas las naciones, la plenitud del pueblo de Dios. Y se acabó la historia, Jesús vino. Esta postura de que hay un futuro avivamiento de los judíos exclusivamente, asume que Pablo en este pasaje está enseñándonos sobre los sucesos de los últimos tiempos. Pero Pablo está hablando del presente, de su presente. Y enseña que el misterio, Pablo habla de un misterio. Enseña que el misterio que Pablo revela tiene que ver con el futuro escatológico de los judíos. Pero yo creo que no es así. Creo que tiene que ver con la plenitud del pueblo de Dios, la completación del pueblo de Dios con gentiles. Entonces el misterio no es que habrá un tiempo futuro donde los israelitas tendrán un avivamiento. Ese no es el punto. El misterio es que la plenitud de Israel será conformada no solo por israelitas de sangre, sino también por los gentiles. Voy a explicarte mi postura, y si tienes una postura diferente la respeto. Versículo 25. Pero no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. ¿Verdad? Ahí subraya la palabra misterio. Vamos a ver después con profundidad qué es este misterio. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Esa frase, por supuesto, es la que tenemos que interpretar. A Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Primero,
La palabra parcial, y aquí me ayudo con los escritos de Sam Waldron, si quieren leer un poco más de eso. La palabra parcial no significa temporal. Eso es simplemente una definición de diccionario. Cuando algo es parcial, no quiere decir temporal. ¿Qué quiere decir entonces la palabra parcial? Quiere decir que es una parte, una porción del pueblo judío. Entonces Pablo está diciendo, este es el misterio, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento de una porción de Israel. Porque él es israelita y obviamente él creyó. Pero hay otra palabra importante ahí, es la palabra endurecimiento. Esa palabra muchas veces Pablo la usa al hablar de la predestinación y la elección. Y lo contrasta con aquellos que son elegidos y aquellos que son endurecidos. Lo acaba de hacer en el capítulo, hace unos versículos atrás, y vuelve a usar esta palabra. ¿Qué quiere decir? Esos que son endurecidos, usualmente, otra vez, no es algo temporal. Lo que quiere decir es que estas personas no son elegidos. Son entregados a sus pecados. Ahí está división de categoría. Los que él eligió y aquellos que son endurecidos. Pablo explica esto en capítulo 9 cuando él dice, ellos endurecieron su propio corazón, y en otro pasaje dice, Dios los endureció. Es una realidad compleja. Pero mi punto es que esa palabra muchas veces describe la condición de elegido o no elegido. Y está diciendo entonces el pasaje, ese es el misterio, que a Israel le ha acontecido en una porción de Israel parcial un endurecimiento. Hay una porción grande de Israel que no es elegida. Ahora, cuando nosotros vemos simplemente los hechos históricos, entendemos que esto es obvio. Muchísimos creyeron en Jesús, pero muchísimos más no creyeron en Jesús. Y entonces viene esta siguiente palabra que es controversial. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Muchas personas dicen, mira, ahí está el avivamiento futuro. Bueno, otra vez, todo depende de tu definición correcta de parcial, que no es temporal, y tu entendimiento de endurecimiento. Esa palabra hasta es debatible. No necesariamente se refiere a que después de esto va a haber una realidad diferente. Hasta también a veces tiene una connotación de finalización. En 1 Corintios 15:25 dice, Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Quiere decir que cuando Cristo haya acabado con sus enemigos, ¿ya no va a reinar? ¿Quién va a reinar entonces? No, la palabra hasta ahí no está diciendo llegó ahí y ya después cambia todo. Está diciendo es la finalización, la culminación de esa realidad, de esa época. Entonces, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo entra la plenitud de los gentiles? Esa es una buena pregunta. El dispensacionalismo responde de una manera que yo no creo, en el que ya no queda ningún elegido gentil. Y ya pasan años, una época grande, en el que solamente se pueden haber conversiones judías. Ningún gentil puede convertirse. Eso no está en la Biblia en otro lugar. Más bien, lugares como las cartas de Pedro hablan de que el Señor está
aguardando con paciencia la salvación de todos los suyos, los elegidos. Y también en los evangelios dice que cuando ya se haya proclamado el evangelio a toda nación, Cristo vendrá. Es decir, la culminación de la redención de las naciones es la culminación de la historia de redención. Cristo vino. Esa es otra vez la interpretación que yo estoy defendiendo. Entiendo si tienes otra interpretación y vamos a tener esto con humildad y entendimiento. Es complejo. Entonces, el endurecimiento de una porción de Israel será hasta el fin, cuando Cristo venga y ya no pueda haber más conversión. ¿Y qué dice ahí el versículo 26? Y esto es muy importante, porque aquí hay un debate ya de traducción, porque si tú tienes la Reina Valera, traduce, y luego todo Israel será salvo. ¿Qué dice en griego eso? Y no solo en griego, en todas las otras traducciones, tanto en inglés como en español. ¿Qué dice en nuestra traducción de la Nueva Biblia de las Américas? Versículo 26. Así todo Israel será salvo. En la traducción de la Reina Valera, que es una traducción antigua, junto con la King James, que no es la traducción correcta del griego, muchos expertos griegos dicen, sí, obviamente eso nunca tiene una connotación temporal, siempre significa de esta manera, de esta forma, todo Israel será salvo. Así todo Israel será salvo. De esta manera todo Israel será salvo. No dice y luego y después todo Israel será salvo. Por eso es bueno también tener varias traducciones. Entonces, vemos aquí la culminación del argumento. ¿Qué es lo que está enseñando acá? No está hablando de un avivamiento judío futuro. Está diciendo que el pueblo de Dios y la salvación de Dios se compone de un remanente de los judíos, porque muchos no fueron elegidos, y que la plenitud de Israel, el verdadero Israel, el Israel de Dios, el pueblo de Dios, va a ser completada con la plenitud de los gentiles. Volvemos a leer el texto para ver si lo entendimos. Versículo 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. De esta manera, con la plenitud de los gentiles, se completa Israel. Eso, hermanos, es un gran misterio. Que Israel iba a ser completado por gente que no era judía, que no era israelita. Por cierto, este misterio también él lo menciona en otras cartas. Cuando lees Colosenses, él habla del misterio de la inclusión de los gentiles. Así que no está dando algo raro y único. No, es algo de que Pablo, él se ve como el administrador de los misterios de Dios. Y él está enseñando este misterio, esta revelación de Dios, de que los gentiles ahora componen, culminan el pueblo de Dios, Israel. Pero luego Pablo confirma esto con una cita bíblica y dice, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces Pablo está citando Isaías 59, y cuando leemos el contexto de Isaías 59, los versículos anteriores a lo que él cita, vemos que está incluyendo a las naciones. Dice Isaías 59, 19 al 21, y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque Él vendrá como torrente impetuoso que el viento del Señor impulsará.
Y vendrá un redentor de Sión, eso es lo que cita. Y a los que se aparten de la transgresión en Jacob, declara el Señor, en cuanto a mí, dice el Señor, ese es el pacto que hago con ellos. Entonces, quiero aclarar dos cosas para terminar. Primero, ¿qué va a pasar entonces cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, además de los judíos electos? El pasaje no nos dice necesariamente que después de que entre el último gentil, va a haber un avivamiento exclusivo de judíos. Pero estamos demasiado acostumbrados a esta interpretación y por eso lo vemos ahí. Pero mira el texto nos responde a la pregunta de una manera completamente diferente. ¿Qué pasa cuando va a entrar la plenitud de los gentiles? Pablo dice, todo Israel será salvo. Cuando entra toda la plenitud de los gentiles, así de esa manera, todo Israel será salvo, todos los elegidos de Dios, todo el verdadero Israel, porque tú eres parte del verdadero Israel. Cuando la plenitud de los gentiles entre en Israel, Israel se habrá completado. De esa manera se habrá completado la salvación de todo Israel de Dios. Ese Israel se compone de judíos y gentiles escogidos. Como nos había dicho en el versículo 7, los que fueron escogidos lo alcanzaron, dice Pablo. Y segunda aclaración, para dejarlo concreto, ¿cuál es el gran misterio? ¿Cuál es el gran misterio en el pasaje? La intención de Pablo en ese texto es explicar la razón espiritual de por qué tantos judíos rechazaron a Cristo. Y le explica el misterio detrás de ese gran rechazo. ¿Cuál es el misterio? Que una gran porción de los judíos habían sido endurecidos, no elegidos para salvación. Y que Israel sería completado por gente de todas las familias de la tierra, toda tribu, lengua y nación. De esa manera todo Israel sería completado. Pablo termina toda esta explicación exhortando a sus lectores en cómo esto debería cambiar nuestras vidas. Y él menciona tres cosas. Primero, versículo 28 al 29, él está diciendo, sigan amando a los judíos, porque de ahí vino nuestra Biblia, de ahí vino nuestro Mesías, de ahí vino nuestro linaje espiritual. No los odien, otra vez, no sean antisemitas. Esa es la aplicación. Versículo 28-29 dice esto: en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Entonces los judíos que rechazan el evangelio, dice, son amados por causa de los padres, de la herencia que hay bíblica. Pero los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Segunda aplicación que Pablo nos da, versículo 30 al 32. Tengamos compasión de los judíos endurecidos y desobedientes y no los odiemos, porque ellos son ahora como nosotros éramos antes. Solo cambiamos porque la gracia de Dios nos alcanzó. Mira, dice Pablo, pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes, ustedes, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes por la misericordia mostrada a ustedes. Fíjense, versículo 31, así también ahora, está hablando del presente, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. No está hablando del futuro avivamiento, está hablando de ahora. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Por último, tercero, adoremos al Dios soberano que obra todas las cosas conforme a su propósito de gracia soberana. Pablo termina con la adoración, con la doxología. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor?
¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Él termina de esta manera para que tú entiendas. Todo esto es duro y difícil. Y es duro pensar en cómo Dios ha planificado todo soberanamente. Pero en vez de terminar reaccionando, tratando de pelear contra Dios por su verdad y su palabra, simplemente reconoce: yo no entiendo. O sea, muchas veces queremos juzgar a Dios, pero es que Él no hizo esto y no hizo esto. Y Dios dice: tú ni siquiera entiendes lo que Dios está haciendo. Tú no entiendes los planes maravillosos y soberanos de Dios. Tú no puedes acusarlo de que sea poco sabio o injusto o que no sea bueno. Tú no entiendes. Más bien adórale. Porque Él es Dios y no tú. Él es supremo. Él ama ser Dios y Él hace todo para su gloria y para el bien de sus escogidos. Entonces, hermanos, termina este tiempo abrazando esta verdad maravillosa, privilegiada, de que tú, si eres creyente, si eres cristiano, tú has sido incluido dentro de este glorioso pueblo de Dios. Que Dios te eligió a ti, que Dios te rescató a ti, que Dios te ha amado y que eres parte de este glorioso pueblo. Que en Apocalipsis 21 se ve a esta Jerusalén celestial, a ese pueblo de Dios, de toda tribu, lengua y nación, cuando el apóstol Juan escucha al ángel diciendo: ven, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Y cuando me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, tenía la gloria de Dios. Su fulgor, que es tu fulgor, era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalina. Así es como Dios nos ve, con gloria radiante, con su propia gloria. Y tú eres parte de ese pueblo. Gózate en eso. Oremos y cantemos como el pueblo de Dios. Señor, gracias por tu palabra, que es profunda, que es compleja y difícil de entender, pero que nos bendice y nos revela misterios tuyos de cómo tú salvas y formas a tu pueblo y obras en la historia, y cómo tu misericordia, Señor, es extendida sin barreras constantemente a todo aquel que se arrepiente y cree, aún aquellos que hemos pecado terriblemente contra ti. Gracias por tu paciencia, misericordia y bondad. Salva, Señor, a aquellos que no creen en ti, que te rechazan, que están escuchando. Y ayúdanos a gozarnos en tu verdad como iglesia, a todos los que estamos aquí en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.